este programa con Luis Vicente León lo hemos dedicado a abordar el tema económico que nos compete a todos los venezolanos, que nos interesa y debemos estar al tanto de todas estas circunstancias. Ya tú has explicado lo que ha ocurrido desde un tiempo a esta parte y de las medidas que se están tomando. Pero ahora bien, la pregunta de rigor, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Avanzamos? ¿Nos vamos a quedar estancados o vamos a retroceder? Mira, no es fácil hacer esa proyección, por eso trabajamos con escenarios. Es decir, porque hay una gran incertidumbre. La gran incertidumbre es qué va a hacer el presidente Trump sobre las licencias petroleras y la posibilidad de mantener Venezuela insertada en el mercado energético occidental. Si tú no puedes colocar petróleo en el mercado internacional, si tú reviertes las licencias a las empresas petroleras, que por cierto son empresas privadas que participan en Occidente y que mandan petróleo al hemisferio occidental, es decir, ayudando por cierto a la estabilización de precios de la energía en el mercado occidental y ayudando a cubrir la demanda de Occidente. Es decir, si tú no puedes hacer eso y tú reviertes la flexibilización que ocurrió a partir del 22, que es un riesgo, una amenaza, es decir, si eso ocurre, tú puedes tener un escenario muy negativo, un escenario donde se contrae de nuevo la producción petrolera, donde vuelves a tener una contracción en el nivel de ingresos en dólares de la nación y obviamente esa contracción va a afectar la economía, va a producir crisis y, lo más importante, deterioro de la calidad de vida de los venezolanos y un aumento de la presión migratoria. Ese es un primer escenario. Quizás, porque yo siempre trato de ser lo más objetivo posible, incluso en ese escenario, que para mí es un escenario bastante negativo, tampoco es verdad que vamos a ver un colapso completo de la economía y vamos a regresar a la gran crisis del año 2018. ¿Por qué? Bueno, porque también es verdad que el gobierno venezolano recorrió una curva de aprendizaje. Ya sabe cómo producir petróleo sin esas empresas, sabe cómo colocar ese petróleo en el mercado negro, sabe cómo cobrar ese petróleo a través de criptomonedas y otros mecanismos que antes no sabía. Entonces, claro, tú vas a tener contracción, pero no necesariamente la misma contracción que ya tuviste en el año 18. No vamos a regresar a esa etapa de hiperinflación horrorosa o de grandes contracciones, pero es una situación negativa que empuja crisis y que empuja migración. El segundo escenario es que el gobierno de los Estados Unidos decida que va a mantener el status quo, lo que tiene en hasta ahora, las licencias que ya existen, y va a decir, mira, yo no las voy a tocar. Eso no quiere decir que el gobierno norteamericano se quiera hacer amiguito del gobierno de Maduro. No, simplemente puede decir, mira, racionalmente, desde el punto de vista absolutamente pragmático, a los Estados Unidos no le conviene la eliminación de las licencias petroleras. ¿Por qué? Por dos razones o por tres razones fundamentales. Sí, que ya de alguna manera las mencionamos. La primera, importante. El gran mensaje del presidente Trump a lo largo de toda su campaña fue: tenemos que resolver el problema migratorio. Y Venezuela quedó metido en ese proceso migratorio mundial, por cierto, con muchos discursos alrededor de la gente que está allá, en mi opinión además, de una manera completamente inadecuada, porque se generaliza la migración venezolana como si toda la migración venezolana es asesinos, ladrones, sí, es gangs, delincuentes, etcétera, lo cual es absolutamente falso. O sea, la migración venezolana, que en efecto hay negativa, impresentable, con gente impresentable que tendría básicamente que estar presa en cualquier parte del mundo, es decir, esa es minoritaria, esa no es la mayoría de los venezolanos. Pero ¿qué pasa si tú te tiras la eliminación de las licencias? ¿Qué pasa si tú regresas a las políticas de máxima presión y aislamiento? Lo que vas a hacer es ir justo en contra de tu promesa, porque es imposible parar la migración venezolana si tú aumentas su crisis, sobre todo en una sociedad que está completamente hipersensible y que no ha resuelto sus problemas. Entonces, si tú tomas esa decisión, es una decisión contraria a la búsqueda central de Trump de parar la migración. Y el segundo elemento tiene que ver básicamente con la calidad. El tercer elemento tiene que ver con la calidad de vida. O sea, tú estás básicamente ante un aislamiento, estás fundamentalmente empeorando la situación de los venezolanos. Es
O sea, porque no es de Maduro. A Maduro no le va a faltar la electricidad. O sea, a los líderes del chavismo no le va a faltar el agua. O sea, le va a faltar, o alimentos, le va a faltar a una población que va a volver otra vez a tener problemas críticos en la distribución de alimentos. Si no hay diésel, que mueve más del 70% de los camiones, en donde va la comida en Venezuela, ¿qué crees tú que va a pasar? ¿Que no va a llegar la comida a Miraflores? ¿O que no le va a llevar la comida a la señora María en Altagracia de Orituco? Es decir, ¿qué es lo que va a pasar? ¿A quién afecta una situación como esa? A la gente. Y la pregunta es, ¿pero vas a producir un cambio político? Y es que tú no lo hiciste en el año 2019. O sea, tú no viviste todo esto, además en situación crítica y extrema en el año 2019. Y tú produjiste ese cambio político en el 2019. ¿Y qué te hace pensar que ahora sí? Es decir, esto es un tema muy complejo, porque la decisión de estar, Mosca, tampoco, wow, porque el crecimiento de 3, 4 o 5%, que será lo máximo que podemos crecer este año, tampoco te están cambiando la realidad del país. Pero esa es una situación mejor que el aislamiento total. Y esa impediría, por ejemplo, que se deteriore más la calidad de vida de la población e impediría que se expanda la migración hacia la Estados Unidos migración, y un otros tema países. importantísimo, porque a raíz de las sanciones, muchos venezolanos se fueron del país. Ahora está Trump nuevamente en el poder y se presenta esta situación, esta duda, ¿va a quitar las licencias o no? Y está este elemento del TPS. ¿Cómo se interpreta o pudiera estar relacionado una cosa con otra? Mira, todo está interpretado, todo está interrelacionado. Obviamente, dentro de la promesa de Estados Unidos y del presidente Trump en su campaña fue: voy a reducir los migrantes, voy a parar la migración y voy a sacar a lo que él llama indeseables. Sí, poner orden ilegales, en casa. etcétera, y poner orden en su casa. Y en el camino se tira una decisión contra el TPS, que son los permisos temporales de permanencia en los Estados Unidos para los venezolanos. ¿Por qué hubo un TPS para los venezolanos? Basado en la tesis de que la situación económica y política en Venezuela era muy grave y que regresar ahí era un peligro. Entonces tú le das un permiso para que se queden mientras se resuelve el problema en el país. La verdad es que eliminar, yo número uno, quiero rescatar el derecho que puede tener, número uno, cualquier persona de buscar vida y calidad de vida, protección y seguridad ahí donde esté, número uno. O sea, los migrantes tienen derechos personales y tienen derechos humanos. O sea, y eso exactamente. Tiene que ser respetado. Pero y la segunda cosa es el corte, Luis Vicente, porque ya se nos acabó el tiempo. Sí, al regreso, venimos, nos queda un último bloque, ya